Bueno, yo creo que va siendo un momento de hablar de la tercera obra, que es la Biblia. Y en realidad no nos interesa, o no me interesa en concreto, un relato ahora mismo, porque estamos hablando de Tiamat, estamos hablando del enfrentamiento de los dioses entre sí. Claro, aquí uno se puede preguntar, bueno, pero aquí en la Biblia hay un dios, ¿no? Bueno, en la Biblia se hace referencia a los dioses, como a los falsos dioses, pero se le da una realidad, una existencia a los dioses, y que esos dioses no son al Dios verdadero, al Dios al que hay que seguir. Eso es una cosa bueno, está ahí en el Antiguo Testamento y que recoge eh, tradiciones pre-monoteístas que aparecen aquí en el Antiguo Testamento, y vamos a leer luego alguna cosa interesante. Eh, con respecto al Leviatán, que aparece es un monstruo marino que aparece en la Biblia, pues quería ver la relación que podría verse con Tiamat, por ejemplo. El Leviatán y otro que se llama Rahab también. No se nos puede olvidar que el pueblo de Israel, especialmente sacerdotes y la nobleza, fueron exiliados forzosamente, desterrados a Babilonia, en el momento en el que el Génesis termina de componerse, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de que por lo menos 2 o 3 generaciones de hebreos viven en Babilonia, desterrados, secuestrados, por decirlo de alguna forma, y eso tuvo que ayudar a recuperar ciertas tradiciones semitas que se habían perdido. Los acadios, el Enuma Elis, es un poema semita. Entonces aquí hay un contacto entre, y hablamos pues, del siglo VI, V, VI, VII antes de Cristo, cuando se está formando la religión judía. Y hay pues ese contacto, ese desarrollarse hace que se vea en el Antiguo Testamento, se ve esa referencia, creo, y en algunos casos de un modo muy evidente. Voy a leer de varias partes, algún fragmentillo, pero el Génesis quizá lo que más nos va a interesar, y el Génesis se termina de componer en el siglo V. O sea, el Génesis se termina de componer. Eso no significa que se escribiera en ese momento, significa que en ese momento se redacta la versión que se conserva. Pero tiene elementos que vienen de lugares distintos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la creación del universo, con la creación del mundo, por ejemplo, tiene un origen distinto a lo que tiene que ver con Noé y sus descendientes. Entonces, aquí lo que hay, por tanto, es una especie de sincretismo, y habría que decirlo así. Hay unos sabios que conocen tradiciones distintas, que vienen de religiones distintas, y aparecen en el Génesis compuesto por inspiración divina, por lo que sea, ¿no? Y eso se ve, y de hecho los sabios de la Biblia hablan de 3 tradiciones distintas: la yavista, la elogista y la sacerdotal. Y en el Génesis, ¿eso cómo se puede ver? Bueno, pues a Dios se le llama de 2 maneras. Se le llama como Yahvé y se le llama como Elohim, perdón. Y entonces ahí ya se está viendo que hay 2 tradiciones distintas. De hecho, veremos, y una vez ya lo comentamos tú y yo en un programa tuyo, que como la Biblia comienza 2 veces. Sería como dos Génesis distintos que se han unido. Pero es que se ve que la tradición historiográfica antigua, hebrea, consistía en esto, consistía en coger aquello que nos interesa, aquello que tiene que ver con lo mío, y aunque parece que no estén relacionados, pero yo lo voy intercalando unas cosas con otras y voy creando un relato nuevo, ¿no? Y se ve, ¿no? Se ve, y lo veremos. Pero bueno, antes de pasar a eso, como estamos con el relato de los enfrentamientos con los dioses, hay un salmo, el Salmo 74, que dice, claro, habla a Dios, ¿no? Como buen salmo. Tú hendiste el mar con tu poder, quebraste las cabezas de los monstruos marinos. Tú las cabezas de Leviatán despedazaste y se las diste como pasto a los monstruos del mar. Bueno, los monstruos del mar pueden ser las bestias marinas, ballenas y cosas así, ¿no? Pero aquí hablamos de un monstruo que tiene cabezas. O sea, ya estamos hablando de un ser mitológico.
Y estamos hablando de ese elemento de romper la cabeza, al igual que Marduk rompió la cabeza de Tiamat, otro ser marino. De hecho, aquí el primer verso dice: tú hendiste el mar con tu poder. Es decir, Leviatán es el propio mar, podría ser. O sea, si nos fijamos, los seres, conforme pasamos de más antiguo a menos antiguo, conforme pasamos de Enuma Elis, Hesíodo, y la Biblia, que es el Génesis o los Salmos, es lo más reciente de los tres, vemos cómo lo divino se va alejando de lo humano. Y luego insistiremos en esto, ¿no? Tú mismo has hecho referencia al tema de las votaciones, los ríos. Ya Hesíodo, lo veremos después, ya los dioses ya no son, o sea, aunque sean antropomórficos, pero ya no son antropológicos, podríamos decir, ya no comen lo mismo que comen los seres humanos. Y luego tenemos ya esto, ¿no? Los dioses van desapareciendo, de hecho. En la Biblia no aparece. Aquí Leviatán, bueno, es el mar, pero tampoco que sea el mar divinizado, no es una divinidad, como si lo es Océano o Tetis, sino que aquí es una cosa como que ya dice, bueno, es que ya no es un dios, ¿no? O sea, en el fondo aquí hay un eco mitológico, por un lado, pero por otro lado ya se ve cómo se está desprendiendo lo divino de lo material, ¿no? Del mar. Todavía los griegos pues creen que las cosas materiales son divinas o tienen ese doble aspecto. Aquí yo creo que hay un eco, pero ya no hay ese politeísmo, ¿no? Pero el eco está. ¿No te recuerda esto que acabas de leer a la tifonomaquia? Zeus derrotando a los accidentes, a los desastres naturales, que en el salmo que tú acabas de citar serían accidentes naturales marítimos relacionados con el mar, tsunamis, y el tifón sería todo lo que es digamos huracán, por así decirlo, pero ¿no le ves un cierto parecido a que estamos hablando de una divinidad consciente enfrentándose a accidentes naturales, a posibles desastres que puede sufrir la humanidad, y que hay algo que nos está salvando más fuerte que eso? Hombre, por un lado, el sentido o la sensibilidad que tiene el hombre hacia lo divino, eso se ha dado en todas las civilizaciones. Otra cosa es que, digamos, el judaísmo, el judeocristianismo, haya dado ese paso, ¿no? hacia el Dios, un Dios a la vez racional y amoroso. No es el Dios de Aristóteles, pero tampoco es el Dios mitológico. Ese Dios teológico, digamos, ese paso ya último, ahí los materialistas filosóficos no lo dicen, ¿no? Es la antesala del ateísmo, porque Dios ha pasado de ser una cosa tangible a ser algo que prácticamente solo se entiende por la razón. Aunque haya habido esta evolución, que para mí solo indica que cada vez estamos más cerca de Dios, o Dios más cerca de nosotros, sin embargo, demuestra que todas las civilizaciones, o casi todas, hemos tenido esa sensibilidad, ¿no? Y hemos comprobado o hemos querido ver en los accidentes, en los milagros, hemos querido ver en las cosas inexplicables la mano de una divinidad. Claro, cuando la civilización que lo analiza es politeísta, pues quizás lo tenga más fácil, ¿no? Y yo creo que de ahí viene toda esa mentalidad que acabamos de ver en el Salmo, de un reflejo de cuando todavía los judíos no eran judíos, eran politeístas. Vamos a pensar que Abraham viene de Caldea, al sur de Mesopotamia, y ahí tenían que ser politeístas, ¿no? Entonces, claro que recuerda, es que al fin y al cabo todas las civilizaciones o todas las culturas lo han visto, ¿no? O sea, yo creo que podríamos encontrar mitos similares en muchos otros lugares. Lo que aquí me parece interesante es ver cómo esto aparece en un salmo, ¿no? O sea, en la Biblia, en el libro del monoteísmo. Los más monoteístas de todos, que serían, bueno, los musulmanes y los judíos, tienen en su libro sagrado referencias mitológicas a Leviatán.
El catolicismo también es monoteísta al máximo, ¿no? Pero bueno, somos acusados de politeístas por eso de la Trinidad, ¿no? Quería dejarlo claro. Pero también somos monoteístas. ¿Eh? Y por los santos. Y bueno, sí, bueno, eso ya no, ni te cuento. De santos. Claro. Pues, pero en el origen aquí este salmo no está escrito por Santo Tomás de Aquino, está escrito por un hebreo de una época politeísta. No que él sea politeísta, sino que su contexto y su tradición seguramente lo fue, ¿no? Y la prueba está en esos dos nombres que tiene Dios en la Biblia. Entonces, sí, yo creo que detrás está eso, ¿no? Esa verdad universal, ¿no? De cómo uno percibe la realidad como habiendo algo detrás de la realidad. O sea, tú ves la realidad y crees que hay algo más allá de lo que ves, de lo que sientes, ¿no? No sé por qué, pero en todo lo que estás hablando se me venía el refrán, el dicho Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Es como al término del sufrimiento le buscamos explicación divina también, ¿no? Es como, sí, lo he pasado muy mal, pero no va a ser tan malo porque Dios va a estar ahí. Ahí tengo esa garantía, es como he pagado un seguro que es Dios, que aprieta pero no ahoga, oye, todo va a salir bien, ¿no? Es como al final el consuelo de eso. Yo no sé, lo he visto relacionado con lo que estábamos hablando, pero quizá también salirse un poco de... Voy a leer otra descripción que aparece en el libro de Job. Sí, es inútil tu esperanza, porque tan solo el verle aterra. Nadie hay tan audaz que se atreva a excitarle. ¿Y quién puede resistirle a la cara? ¿Quién le atacó y quedó salvo? Ninguno bajo los cielos. Y no quiero silenciar sus miembros, hablaré de su fuerza sin igual. ¿Quién logró abrir la delantera de su túnica, penetrar por su doble coraza? ¿Quién abrió las puertas de sus fauces? Hay terror entre sus dientes. Su dorso es de hileras de escudos, cerradas con sello de piedra. Están apretados entre sí, ni un soplo puede pasar entre ellos. Están pegados uno a otro, adheridos sin dejar fisura. Luz despide su estornudo. Sus ojos son como los párpados del alba. Salen antorchas de sus fauces. Chispas de fuego saltan. De sus narices sale humo, como de una caldera abrasada e hirviente. Su aliento encendería carbones. Una llama sale de sus fauces. En su cuello reside la fuerza, y ante él cunde el terror. Son espesas las mamellas de su carne. Pegadas a él no se desprenden. Su corazón es duro como piedra de molino. Cuando él se yergue, se asustan las olas. Reculan las ondas del mar. La espada que le alcanza no se clava, ni lanza, dardo o jabalina. Para él el hierro es paja, y el bronce madera carcomida. No le pone en fuga la saeta. Polvillos son para él las piedras de la honda. Una paja le resulta una maza. Se ríe del vibrar del dardo. Tiene debajo tejas puntiagudas, como un trillo raya el fango. Como una olla hace borbotar el abismo. Cambia el mar en pebetero. Deja detrás de sí una estela brillante. El abismo parece una melena blanca. No tiene igual en la tierra. Libre de miedo ha sido hecho. A los más altivos les mira a la cara. Es el rey de todas las bestias feroces. Otra vez el elemento draconiano, el elemento de las escamas, la dureza. Fíjate que hay un momento que pregunta, ¿quién ha abierto sus fauces, no? En el Enuma Elis, Marduk abre las fauces de Tiamat. Y luego, bueno, hay una cierta cercanía también con Tifón. La Biblia también aparece con el nombre de cocodrilo. O sea, es una bestia reptiliana, sin duda, ¿no? En Isaías también aparece como una serpiente marina y monstruosa. Y en otro salmo, en el 104, ¿vale?, como ser marino. Es decir, el elemento marino monstruoso, que ya
lo estamos viendo más como animal que como divinidad, pero ese eco divino yo creo que está aquí. Y el tema draconiano y lo de las cabezas en el Apocalipsis también aparece. 7 cabezas tiene y 10 cuernos, ¿no? Son referencias muy cortas, un verso, 2 versos. El monstruo Rahab. En Job 26 vuelve a aparecer el monstruo, en el Salmo 89, en Isaías 51, como vemos en distintas obras que tienen caracteres muy distintos, porque no es lo mismo un salmo, que es una alabanza, un poema, a Isaías, ¿no? Un profeta, aparece, en el imaginario del pueblo hebreo está, ¿no? Está este ser mitológico, esta furia marina de la tormenta en el mar, puede ser el mar bravío, pero puede ser eso lo que esté detrás del monstruo de la mitología, ¿no? O ya el tema de la fecundidad, de lo que hemos estado hablando. O sea, el origen ya nos da un poco igual. A mí lo que me interesa es este paralelismo, esta aparición en distintas culturas. Que no me he encontrado ninguno, por suerte. No. Y bueno. Ahí, bueno, no sé, algún día nada por el Río Guadalquivir o por el Manzanares y cuando estés en Madrid y a lo mejor te encuentres alguna cosa rara porque son ríos bastante poco saludables. Ya, pero bueno. Eso más bien sería como el hombre pez de Liérganes. Al cual invito a todo el mundo que vea esto a que lea la historia del hombre pez de Liérganes en Cantabria. Y a ti si no lo conoces tampoco. No tengo ni idea de lo que me estás hablando. Bueno, pues búscalo después cuando te... Bien, pues el siguiente punto que quería hablar contigo era sobre el hombre. En el Enuma Elis es poco lo que se dice. Se nos llama al hombre cabezas negras. Y no se dice mucho. Se dice que a Marduk se le ocurre la brillante idea de crear a la humanidad para que trabaje. Y mientras los dioses puedan beber cerveza. Y ya está. Y eso viene a ser así, no hace falta ni que lo lea, pero en la tablilla 6 aparece. También me interesa cómo Zeus aparece llamado como algo así como el padre de los hombres o algo así. Y a Marduk también se le llama así. O sea, estos dioses, estas divinidades aparecen como tal. Pero te voy a preguntar, ¿Zeus crea a la humanidad? En el mito de las edades del hombre, ¿Zeus aparece como creador? No, que yo sepa no, que yo sepa lo de considerar a Zeus padre es en el sentido de protección, en el sentido de esa tutela, la tutela, ¿no? De la humanidad. No lo veo como creador. De hecho es medianamente oscuro el origen de la humanidad, porque fíjate cómo en Teogonía se habla de que cuando se fueron a separar, bueno, esto no sé si querías contarlo ahora. No, sí, ahora. Es que te lo iba a preguntar, o sea, ¿qué significa que los hombres y los dioses se separen? Sí, no, es que es eso. Dice que se iban a separar cuando se habla de Prometeo, ¿no? Y ya de repente hay hombres ahí, porque sí, ¿no? No hay una creación explícita. Es verdad que se habla de Deucalión y Pirra, pero que no aparece en este poema. Deucalión y Pirra, un famoso mito, sí que aparece luego en Apolodoro y en Ovidio, que es como que había una pareja, digamos el equivalente a Noé y a su mujer, que no sé si se menciona el nombre en la Biblia de la mujer de Noé, creo que no. Y la forma de repoblar la tierra era tirar piedras, y de las piedras salía gente. O sea, es una cosa tan simple como eso. Pero claro, ¿y antes? ¿Y quién crea Deucalión y Pirra? Claro. Sí. Hay un diluvio también, pero bueno. Sí, no, claro. Y luego, obviamente, el tema de Pandora, ¿no? Que sí lo ibas a mencionar, ¿no? Claro, pero y en Trabajo y los Días de repente aparece hombres de oro, ¿no? De la primera edad del hombre que bueno, lo hace desaparecer o
luego desaparecen, luego aparece otra, y van apareciendo distintas generaciones decadentes, más o menos, hasta... La versión mejorada, pero al revés, la versión empeorada. Sí, y cada vez eso es, y cada vez vamos a peor hasta que estamos nosotros, que estamos hechos para trabajar, ¿no? También, prácticamente, en Trabajo y los días, no sé exactamente lo que dice, pero vamos, venimos al mundo para eso, ¿no? Pues para trabajar. Incluso más crudo, para sufrir, el sufrimiento y el pegarnos entre sí. Eso, y podemos mencionarlo. ¿Por qué se castiga al hombre? Es decir, el sufrimiento del hombre viene como consecuencia de que Prometeo roba, no porque robe, sí, es porque roba el fuego. Es que Prometeo intenta engañar a Zeus 2 veces. Bueno, la primera vez lo intenta engañar, que es cuando lo de la vaca. Es decir, podemos mencionar, y mira, vamos a mencionarlo, lo vamos a relacionar con la Biblia. Primero vamos a hablar de Prometeo, venga. Primero vamos a hablar su primer engaño, su primer intento. O sea, Prometeo por algún motivo quiere vacilar a Zeus y le dice, mira, aquí te doy 2 vacas. Aquí hay 2 vacas, elige una. Y resulta que una era la buena y otra la mala. Y resulta que Zeus decide, pues, sabiendo la verdad, coge la mala. Y dice, me ibas a engañar. ¿Cómo? Claro. Claro, y como castigo, aquí viene el castigo del sufrimiento del hombre o del águila. Bueno, sí, decide que a consecuencia de esto, porque no, el hombre no va a tener el fuego. Y Prometeo dice, pues ya verás como sí, ¿no? Y de repente, pues el hombre tiene el fuego. Y como ya pues luego castigan a Prometeo por un lado, ¿no? Ahí es cuando castiga con el águila que le come el hígado, me parece. Y al ser humano lo castiga con sufrimiento y un montón de historias. ¿Qué culpa tiene? Es verdad, ahí es cuando le regala entonces, cuando ordenan a los distintos dioses a hacer a esta mujer, que solamente la hacen hermosa para engañar a Epimeteo, al hermano de Prometeo. Eso es. Y entonces echan ahí todos los desperdicios de los dioses y hay una discusión en el libro en las notas, sobre qué es exactamente la esperanza o cómo traduce él la espera, que es muy interesante lo que comenta. Y comenta todas las teorías acerca de por qué la esperanza está unida con todos los males y todo eso. Bueno, pues resulta que Epimeteo, que es una divinidad, pues se deja embaucar por esta señorita y abre, ¿no? Abre el tarro. Luego se acuerda que su hermano le dijo que no aceptara ningún regalo que viniese de Zeus o algo así. Que tampoco se queda muy claro por qué, si el que ha cometido la falta es Prometeo, porque se lo tiene que tragar el hermano, ¿sabes? Porque Prometeo era inteligente y Zeus sabía que Epimeteo era el ingenuo. Y todo eso para castigar al hombre, no entiendo el motivo. Sí, pues claro. Pues en plan, bueno, ya que tenéis el fuego, tengo que compensar, ¿no? Con algo que sea. Y claro, obviamente ya sabemos cómo es la mentalidad griega, que bueno, que la mujer, digamos, que no está muy bien vista, ¿no? Iba a decir algo. Sí, iba a decir que no se confunda la gente con esto de Prometeo y Epimeteo, porque está la historia esta que seguro que muchos han escuchado en filosofía, en el bachillerato, de que el reparto de las virtudes y de los defectos a los animales, y que cuando llegó al hombre y eso no forma parte de la mitología, digamos, griega, sino que es un invento de Platón, si no recuerdo mal. No sé si sabes a lo que me refiero, cuando están modelando a los animales y dice Prometeo le dio no sé qué, no sé cuánto, y para compensar unas cosas les daba velocidad, no, en plan, estaban ajustando los estándares de los jugadores creados, ¿no? Y tú habrás pensado en Roll, seguramente. Sí, estaba pensando en la hoja del personaje ahí. Y que cuando llegaron al hombre no sabían qué ponerle, y entonces le dieron la inteligencia al fuego, ¿no? Bueno, eso es
eso no es mitología, eso es Platón. Sí, claro, es que de hecho aquí en Hesíodo el fuego que roba Prometeo nada hace pensar que se refiere a la inteligencia, sino que es el fuego físico, es la combustión. Pero conlleva pues una serie de técnicas. Hombre, la civilización, trae la civilización el fuego. Claro, eso se relaciona con la Biblia, quiero decir, con Adán y Eva. Pero primero, entonces, vamos a pensar en eso. O sea, Prometeo, sin venir al cuento, le quiere vacilar y lo primero que intenta engañarle con el tema de la vaca. Dice Hesíodo que por ese motivo a Zeus se le hacen ofrendas, o no sé cómo decirlo, sacrificios, se le ofrendan sacrificios de grasa. Bien, en la Biblia aparece el detalle. ¿Sí? Versículo 3 del capítulo 4. Pasó algún tiempo y Caín presentó un día a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también los primogénitos de su rebaño y hasta su grasa. Puede ser una cuestión cultural básica de los pueblos de pastores, ¿no? Que la grasa se consideraba algo muy bueno y por tanto había que dárselo a los dioses. Y aquí en este caso de la Biblia, por lo menos en esta traducción dice y hasta su grasa, ¿no? O sea, se lo da todo hasta la grasa, como siendo la grasa lo más importante del sacrificio, de la ofrenda. La grasa es lo que le gusta a los dioses, ¿no? O sea, aquí tenemos un poco esta... Pero si los dioses tienen ambrosía y néctar. Bueno, eso es una cosa interesante, ¿no? Como pasamos de que los dioses beben cerveza en el Numa Elis a comer ambrosía y néctar. Que por cierto, no es desde el comienzo. No sé quién era el que le da eso a los dioses para comer, pero parece en Hesíodo, ¿no? Alguien le da a los dioses. No, Zeus le da eso a los que le ayudan en la titanomaquia. Vale, pues entonces era eso. Y pasamos ya al dios de la Biblia en el que no come, evidentemente. Por cierto, ya que lo tenía yo aquí apuntado, ya que has leído ese versículo, me encanta como Dios es en plan, vale, te he echado del paraíso, he echado a Adán y Eva del paraíso, pero yo voy a seguir en la familia, por si acaso. ¿Vale? Sí, no. Es que... No volváis por aquí, pero venga, yo me voy con vosotros, hago la maletita también y voy a estar vigilando. No, claro, es que Dios está en todas partes, no solo en el paraíso. Entonces, y el otro castigo, el del fuego, bueno, Platón lo interpreta como la inteligencia, porque tiene sentido, es lo que te permite evolucionar, desarrollarte, y aunque no sea el fuego, pero aunque el fuego es un símbolo también en la religión cristiana, en el judaísmo, ¿no? Porque Dios, el Espíritu Santo, se expresa a través del fuego, ¿no? Como las lenguas de fuego de Pentecostés y todo eso, o el fuego de la zarza de Moisés. Pero aquí en el paraíso lo que hay es un árbol, que es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y es eso lo que consumen Adán y Eva, o en orden Eva y Adán, y lo sirve para expulsarlo del paraíso, que es lo que les produce el esfuerzo, el trabajo, el sufrimiento, que es lo que ocurre por conseguir el fuego por parte en la mitología griega, ¿no? Entonces no está el elemento del fuego, pero sí está el elemento de la civilización, del trabajo. Dios le dice a Adán cuando lo expulsa: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque eres polvo y al polvo volverás. Aquí sabemos que del trabajo no vamos a poder escapar nunca, por lo menos la gente honrada, y en Grecia pasa igual, y en el fondo es eso lo que le dice Hesíodo a su hermano, ¿no? Esa es la lección que quiere darle también a través de estos mitos. Trabaja y no te dediques solo no sé si le recrimina el tema del comercio y quedarse con la herencia y... Ya, vivir de la renta. Claro, y se ve el trabajo como una necesidad, ¿no? Como, oye, que Zeus ha dicho que hay que trabajar y es lo que toca. Y como algo que te evita el bullying, ¿no? De que
a la gente que no trabaja se le señala de por vida. También habla de eso en los trabajos de día. Sí, no me acuerdo de eso, yo no me acuerdo. Fíjate que el otro árbol que hay en el paraíso es el de la eternidad. Y claro, el de la vida que da la eternidad, y Dios dice, bueno, ya no me fío, tampoco podéis comer, no podían comer de ese, ¿no? Pero hay un versículo por ahí que dice algo así como que ya no se fía de ellos y que prefiere que se vayan del Edén porque vaya a ser que le den por comer también del otro. Y hay un momento, cuando habla un poquito antes de Noé, que lo dice, ¿no? Dice, no quiero que sean eternos, o sea, que no quiero que duren para siempre, van a vivir 150 años o algo así, dice, ¿no? El versículo. Luego a continuación Noé tiene 600 cuando es el diluvio, pero antes del diluvio ya se menciona como Dios no quiere que el hombre sea para siempre. O sea, hay algún momento, hay alguna tradición de este tipo, mitológica, en el que el hombre sí puede ser eterno o ha llegado a ser eterno y Dios le corta porque no se arrepiente de que hayan sido eternos, ¿no? Por ahí aparece. No sé yo si la primera generación de los hombres, en Hesíodo, de los trabajos y los días, el hombre era eterno también. No me acuerdo. Siempre han sido mortales. Sí, salvo Heracles, que bueno, eso ya es una interpretación posterior, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Que ¿no te parece demasiado optimista desde nuestra óptica del siglo XXI? ¿No te parece demasiado optimista de que, vale, a pesar de que ha sido por influencia de la serpiente, pero el ser humano come antes del conocimiento que de vivir para siempre en Adán y Eva? Me parece a mí que en la actualidad estarían las tornas cambiadas. Primero nos iríamos a vivir y luego a saber, ¿no? A ver, desde el punto de vista narrativo, desde la lógica interna del relato, ¿cómo se explica que el demonio prefiera que el hombre coma, ¿no? Primero de eso, ¿no? Quizá el demonio no quiere que el hombre sea eterno por algo. Y sí sabe que va a ser que el hombre va a ser castigado, ¿no? Por comer de uno de los dos, y dice, pues antes de que sea eterno, voy a hacer que te echen del paraíso y que además que te mueras. Porque si te echan del paraíso y vives para siempre, por lo mejor consigues, no sé, vivir feliz, conseguir cosas que te hagan sobrepasar, pero es que va a vivir siempre jodido hasta que te mueras, ¿no? Es un poco Matrix, ¿no? Esto de la pastilla roja y la pastilla azul, ¿no? ¿En qué sentido? Hombre, si te tomas la pastilla azul, que no me acuerdo cuál eran los colores ahora mismo, si te tomas la pastilla azul, sigues en Matrix toda la vida, no te enteras de que tu vida es de esclavo de una máquina y bueno, y vives feliz. Si tomas la pastilla roja te vas a despertar en un mundo en el que te das cuenta de que todo ha sido mentira y vas a ser infeliz. Intentando luchar por un futuro un poco, aunque no sea el objetivo principal, pero Matrix refleja un poco eso, ¿no? Es decir, cómo los personajes de la película prefieren el conocimiento de una realidad que es una basura antes que tragarse una historia que va a ser sociedad del bienestar, pero mentira, ¿no? Sí, no, bueno, a ver, y aunque hubiesen sido castigados Adán y Eva igual con la expulsión del paraíso por comer de la eternidad, pero eso te permite que con el trabajo acapares riquezas y puedas vivir bien. Y si tienes progenie, porque llegues, si eres malo, a esclavizar, ¿no?, a tus propias descendencias para darte todo lo que tú necesites para vivir bien, ¿no? Que era una sociedad piramidal. Y digamos que el demonio sabía mucho, ¿no? Y prefería, por tanto, voy a hacer que te expulsen y además te vas a morir, no va a servir para nada, ¿no? Que sepas tanto. Quizás eso desde la lógica interna, desde el punto de vista del hombre,
Es decir, desde el que crea el relato, tenía que explicarse algo. Y ese algo era, ¿por qué vivo jodido toda mi vida, no? Tanto trabajar para acabar muriéndome. Y claro, salió este relato. Bueno, por un lado, la verdad es que no somos ni buenos ni malos, sino que en nosotros está la semilla del mal, por culpa de comer de la manzana. Se explica también, ¿no?, a través de ese relato de la manzana. El tema del trabajo, la muerte. Se intenta explicar muchas cosas que al final son verdad, ¿no? Otra cosa que, claro, no deja de ser un relato. Mesopotámicos, estos pensaban que era simplemente porque Marduk se le ocurrió, que ellos querían beber cerveza solamente. Y en la Biblia ya tenemos algo más racional, algo más que se entiende, ¿no? Creo que da una explicación válida. Sí, bueno, pero desde el punto de vista actual se explica uno mejor el tema de Babilonia, ¿no? De que, bueno, es más fácil, es más cómodo mandar ahí a un empleado que estarte preguntando, oye, ¿mi empleado será feliz? No, o sea, a los jefes les da igual la vida de los que están abajo. Al final es eso, es la cerveza, ¿no? Sí. Y es lo que yo creo que ya metiéndonos en teorías conspiranoicas, es lo que yo creo que les resulta muy atractivo del tema Anunnaki a muchos colectivos, ¿no? De que, bueno, nosotros simplemente hemos sido mano de obra. Sin más, sin ninguna explicación moral más allá de eso. Tenía pensado hacer al principio del todo algún chiste con los Anunnaki, pero como ha sido tan caótico el comienzo, ya se me ha pasado. Pero tengo que decir, por si alguien ve esta parte, que los Anunnaki, en plural Anunnaku, son los dioses, las divinidades de Mesopotamia, cualesquiera, son, es como decir Dios, algo así, o divinidad, o daimon, entonces, pues, bueno, que se sepa, ¿no?, que los Anunnaki son los dioses para la religión babilónica o acadia. Hay un punto en la Biblia que también te quería leer, que cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres estaban bien y tomaron para sí las que más les gustaron. Dijo entonces Yahvé: no permanezca por siempre mi espíritu en el hombre, que es carne. Su vida será pues de 120 años. Por aquel entonces había gigantes en la tierra. Y también después que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Son estos los famosos héroes que había antaño. Aquí hay varios puntos. Los Nephilim son los gigantes, ¿no? O los hijos de los nietos de Dios. O sea, los hijos de los hijos de Dios. Sí, es que hay varias cosas. Están los gigantes y están los hijos de Dios, las hijas de los hombres. ¿Vieron que estaban bien? ¿Que estaban viéndolas en una revista o cómo? Es que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres estaban bien. Estaban bien, es que a ver, uno lo toma como lo toma. Claro. A mí me parece que está claro, ¿no?, lo que significa. Estaban bien. No sé si el traductor ha cogido el adverbio acaso hecho o porque de verdad está, ¿no?, ahí. Pero lo mismo es un adjetivo lo que hay detrás de ese bien. Lo mismo dice otra cosa más fuerte, ¿no? Claro. Pero ¿qué es esto? Y encima el final del capítulo, ¿no? Y estos eran los héroes de la antigüedad, ¿no? Claro. Es que quería hablar contigo. Es que, ¿cuál es el final de la teogonía? ¿Cuál es? El final de la teogonía es la genealogía, los hijos que tuvo Zeus, Dios, o hijo de Dios, con hijos de mujeres. Perdón, los hijos que tuvo con las mujeres, hijas del hombre. Creo que son las horas ya. No, pero es eso, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo hablamos de descendencia, de divinidad con
humanos, ¿no? Y aparece en la Biblia. Y estos son los héroes que había en la antigüedad, ¿no? Pero no importa en contarlo, ¿sabes? Es como, estoy al principio de un libro que va a ser el libro más importante, bueno, el compendio de libros más importante de la historia, que es la Biblia, pero no me importa contar eso. Es brutal. No me importa contar una cosa tan inquietante como que haya héroes en la antigüedad y que Gigantes. haya hijos de divinidades con mortales, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, aquí tenemos evidentemente un eco de una religión politeísta, antigua. Da igual que sea más oriental o más occidental, da igual aquí la influencia, hay que tener en cuenta que la Biblia si se compone cuando termina de componerse al final, me parece, o justo cuando acaba el destierro en Babilonia. Claro, es que Gilgamesh no tenía ascendencia divina también. Yo no lo sé porque. Pero. O sea, Gilgamesh es una especie de Hércules, ¿no? Sansón tiene una fuerza también divina, ¿no? Sansón tiene una fuerza extraordinaria. O sea, hay elementos divinos mezclados con lo humano continuamente que son, como tú has dicho, inquietantes, ¿no? Aparte de que ese parrafito que he leído no tiene nada que ver ni con lo que viene después ni con lo que viene antes. No, creo que viene después de Caín y Abel, ¿no? Sí, y justo antes de Noé. Es como situarte el contexto espacio-temporal, más que espacio-temporal, temporal, de lo que va a contar a continuación. Y como dijiste, esto es tan antiguo que entonces había gigantes, pero estás dando por hecho que había gigantes y estás dando por hecho de que había héroes, hijos de divinidad y mujer. Sí. Cuando por otra parte, la única historia que se nos ha contado es la historia de una familia nuclear, además. Adán, Eva, Caín, Abel y Set. Que por cierto, Set con quién se casa. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la mujer de Set? Es que, claro, evidentemente aquí se mezcla la realidad con el intento de explicación. Aquí hay algo incompleto. Aquí hay una redacción de un relato que se conserva incompleto. Es decir, si esto fuera un estudio filológico, pues habría que pensar que faltan datos, faltan hechos que se han tenido que perder, ¿no? Porque eran textos orales, posiblemente. Era una tradición oral, folclórica, y se ha perdido, ¿no? Sin negarle la verdad que esconda, ¿no? Pero está claro que el material textual y lingüístico y literario que hay aquí, pues da sensación de que está incompleto y de que es muy heterogéneo. Eso sí lo aceptan. Sí, los estudiosos de la Biblia pues lo aceptan, ¿no? Que hay distintas tradiciones, hay materiales muy antiguos, pero muy, muy antiguos. Entonces, claro, Hombre, sobre todo el Génesis, claro. Totalmente, el comienzo. Otros libros del Antiguo Testamento entiendo que se han hecho por una sola persona. Claro, y se sabe incluso la fecha y todo eso, ¿no? Pero claro, hablamos de aquí, del Génesis, claro, hablamos del Génesis. Y hablamos de estos primeros 6 capítulos, ¿no? Y hablando también de los siguientes. Hijos de Noé. Ah, bueno. Y de repente te aparece un hijo de Noé que se llama Jafet. Que estamos hablando de Jápeto. O sea, amigo. seguramente es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero Jafet no es muy parecido a Jápeto, que es uno de los titanes. No te niego que haya relación, claro. Hombre, seguro que los lingüistas semitas hayan sacado aquí una etimología puramente semita, ¿no? Pero evidentemente Jafet y Jápeto, vamos, yo que sé, es que irrefutable. No te puedo decir mucho más. No, y además que en el capítulo 10, si sigues la genealogía de Jafet, resulta que los que descienden son los medos.
¿Los? Los persas. Claro, es que hay una serie no sé, de explicaciones antropológicas a partir de Noé, que se intenta explicar el origen de los pueblos. Ya no solo los medas. Claro, sí. Hombre, obviamente, Sem, Cam y Jafet. Claro. Los Semitas. Claro. Los camitas. Es como decir, nosotros venimos de este hijo. Sí, ¿sabes? Sí. Y luego un nieto es Tubal, que es el que le enseña a utilizar el hierro a muchos pueblos de Occidente. O sea, él viaja por aquí. De hecho, en España hay distintas ciudades que se considera que fueron fundadas por este señor, entre otras la mía, Úbeda. Entonces es interesante cómo la propia Biblia habla, ¿no?, del hierro, ¿no?, que él lleva por ahí, el trabajo del hierro. Que no deja eso por una explicación más de cómo se pasa del bronce al hierro. Sí, lo que en una mitología politeísta te lo representa como Dios, aquí te lo representa como el hijo de un hijo que es una genealogía más, ¿no? Además, una mitología de seres, de personas que viven cientos y cientos de años. Es todo como esas edades del hombre que aparecen en el trabajo y los días, ¿no? Que son felices, viven mucho, no tienen enfermedades y mueren como si fuera un sueño placentero, ¿no? Le pasa a la primera generación. Bueno, de eso no se habla, porque solo se habla de la vida, los hijos y la muerte, y los años. Ha sido una larga charla y ha sido un placer. Se nos va a quedar unas cuantas cosas por hablar, porque no hemos hablado del diluvio y no hemos hablado de Eva, cosas que se nos han quedado ahí, ¿no?, por hablar. En fin, se nos han quedado muchas cosas porque esto tiene lo que todavía ni se nos ha ocurrido a nosotros que podríamos hablar, ¿no? Creo que ha estado bien y te emplazo a hablar de la Odisea en un próximo encuentro, si te apetece, y ver cómo la cultura europea pues nace en Grecia y es un pilar fundamental de nuestra civilización, cómo nuestra literatura no se explica sin la literatura latina y griega. Yo también, si alguien ha llegado hasta aquí, le quiero invitar a que escuche los 3 episodios que tengo contigo de Cicuta las Tantas, que está un poco ya, digamos, desactualizados en el sentido en relación al resto de episodios, pero que siguen teniendo la misma vigencia. El episodio 1, en el cual hablábamos de épica heroica, Homero, Virgilio y, bueno, algún chiste sobre Lucano. Episodio 3, en el cual hablábamos de épica didáctica. De hecho, hemos tocado temas que tocábamos ya allí, en esta ocasión. Y el episodio 5, en el que tú te dejes vía libre para que hablases del desarrollo posterior de la épica. Pues lo dejamos por aquí, por ahora, y yo creo que nada, un placer y te agradezco que hayas venido por aquí otra vez. Despídete de mis televidentes, que no hay. ¿Que no hay? Bueno, algunos hay. Pues nada, señoras y señores, pues, o señoras y señores, o señoras y señor, pues un placer charlar siempre con este gran hombre. Una lástima que no haya más personas así en el mundo. Y bueno, sí hay, pero quiero decir que no lo haya en abundancia. Y nada, y aquí estaremos siempre que haya algún tema, ganas, tiempo y bueno, y metiendo la pata como la he metido hasta el fondo. Y quien quiera escucharme meter la pata más todavía, pues que se pase por mi canal. Un saludo. Pues nada, nos seguiremos metiendo la pata y que sea por muchas veces más. Hasta la próxima.